Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar un poquito de todo este cajón desastre que son los jueves. Y hoy voy a hablar, porque cuando se publique esto aproximadamente han pasado 6 años y vamos a hablar de la pandemia del COVID. A veces cuando menciono la palabra COVID o pandemia en YouTube o en Spotify o otras plataformas te bloquean o tal, por el simple hecho de hablar de eso. Eso pasó en la pandemia y demás. Y contaros anécdotas, contaros cosas, el después también y un poquito de algo que creo que nos marcó a muchos y bueno, y contar mi experiencia personal. Y bueno, yo en esa época, era una época en la que por otras cosas que no viene al caso, empecé a viajar al teatro mucho. Justo, o sea, fue una casualidad, porque justo en esa época fui mucho, entre otras, vi a Concha Velasco, vi a muchos actores, a muchos de ellos ya no están con nosotros, de muchas maneras, a conciertos, a grupos que ya incluso algunos se han separado y tal, a viajé por toda España, a otros sitios, os estoy hablando de noviembre de 2019 hasta prácticamente febrero de 2020. Cuando ya prácticamente... A ver, la cosa empieza un poquito a salir a los medios de comunicación en enero, febrero, pero ya en marzo es cuando ya nos encierran, como los toros, como se suele decir, un encierro, como nos encierran. Y bueno, eso yo estaba viviendo la vida, como se suele decir, después de un periodo donde tal, y ahora estaba a tope, y bueno... Tuvo lo bueno, que imagínate que hubiera estado en periodo de no salir a ningún sitio y nada, y encima me encierran. Es que le pasa a mucha gente. Entonces, eso es lo que, dentro de lo malo, pues esa situación. Ese encierro que muchos vivimos de muchas maneras. Claro, yo también la situación del trabajo. Yo no trabajé los meses de pandemia, porque como sabéis algunos, por cierto, tenéis un podcast en el que hablo un poquito de anécdotas de mi trabajo. Yo trabajaba vendiendo productos informáticos. Os recomiendo ese podcast que lo tiene José el camarero de Frente al Cliente. Os pondré probablemente el link en la descripción. Os pondré el link para que vayáis a ese podcast. Y yo en esa época, claro, se vendía informática y tal, porque era un bien de primera necesidad, pero nos mandaron al ERE y hasta junio de 2020 yo no vuelvo a trabajar. Entonces prácticamente estoy en casa encerrado. Fue una época, claro, dentro de lo malo, a mí que me gusta mucho leer, me puso a leer, o sea, hay libros, me leí los libros clásicos de estos autores como Cicerón, como Julio César, muchos otros, la Ilíada, luego novelas más modernas. Me vi las películas del Padrino, que no me las había visto, me las vi, un montón de pelis clásicas, un montón de... A ver, fue un momento para culturizarse un poco. El que no se culturizó y no leyó un montón de cómics y tal, claro, lo malo entre comillas que era prácticamente de lo que tenías a mano, tanto digital como físico, que yo tengo mucho, pero tenía esa época, pero como no tuvieras, las bibliotecas estaban cerradas. Yo recuerdo que cogí justo una semana antes un libro de la biblioteca y no los pude devolver hasta prácticamente, creo que fue en junio o así. Y en la pandemia pasamos por distintas fases, porque al principio era una fase como de negación. Yo recuerdo en el trabajo que os digo, hubo un jefe que no era, gracias a Dios, no era jefe directo mío, pero era un jefe típico que pasa por ahí y se hace de sábelo todo, y que me regañó por llevar mascarilla y gel. O sea, que creaba mala imagen ya la mismo. Claro, esto es que me acuerdo que hubo mucha gente, estar ahí en la hemeroteca, muchos presentadores de televisión que empezaron a decir eso. O sea, vale que tú creas que no puede ser tal, pero lo de regañar a la gente por prevenirse y tal, no hacer por poner una mascarilla o un gel protector, es que no haces mal a nadie. Como malo que no te haga absolutamente nada, pero es que había gente que se desquiciaba y se ponía de los nervios porque la gente pusiera esas medidas de seguridad. Claro, así hubo el problema, que costó mucho que la gente se pusiera mascarilla, que se pusiera gel hidroalcohólico y una serie de medidas de seguridad, que ya era tarde cuando se intentó poner eso. Entonces ya la única manera que había de un poquito que esto frenara era mandar a todo el mundo a su casa y demás. Y aún así había gente que yo recuerdo que había gente que salía cada 2x3. A ver, aquí hay que poner varias cosas. Estaban
Porque hay dos caras de las monedas. Los que salían cada 2 por 3 a la calle, que si a pasear el perro, que si a darse vueltas y tal. Y luego, una cosa que se nos olvida de la pandemia, que todos nos acordamos de los de... No, todos aplaudíamos en los balcones a los médicos. Me hace mucha gracia porque muchos de esos que aplaudían en los balcones a los médicos ahora votan a partidos que les ponen unas condiciones súper malas, no mira por las plantillas, por darle unas condiciones dignas y demás cosas, pero todos aplaudir. Es que era esa hipocresía de tratar a nuestros servicios médicos y demás. Pues una cosa que había en esa época eran los policías de balcón. O sea, una gente que, vamos, no hubo incidentes porque tal, pero era para que hubiera habido incidentes, porque había gente que salía con su perro. Entonces yo recuerdo que había gente que de repente le gritaba: que tienes mucha cara, que has salido 5 veces a pasear al perrito, qué tal, qué vergüenza tú, que llevas el carrito vacío y no puedes... Porque claro, tú solo podías salir que si a comprar, que si... creo que podías salir a comprar medicamentos, a comprar comida y demás, pero había gente que paseaba el carrito ahí, o a comprar tabaco. Comprar tabaco era algo de necesidad, tócate las narices. O sea, hay una serie de cosas. Entonces, había unas cosas que eran absurdas, y esos policías en el balcón, a las personas con discapacidad, hubo a varios, porque las personas con discapacidad casi desde el principio se les dio una especie de permiso para que pudieran salir, pues, personas con discapacidad intelectual, con otras discapacidades, que necesitaban que les diera el aire, porque es que si no se volvían locos. Pues hubo gente que les insultaba, yo he sido testigo, como llamarle mongoles, una serie de insultos que da hasta asco. Por cierto, vi un caso de una persona que luego ha denunciado la falta de accesibilidad a las personas con discapacidad. Es para que veáis la hipocresía. El mismo que insultaba, luego dice que pobrecillo las personas con discapacidad, para que veas cómo la pandemia, esto que decía, no, de aquí salimos mejor, sacó en estas situaciones límite, saca lo peor de nosotros. También os digo, saca lo peor de nosotros, pero las personas que son buenas, generalmente, o sea, cuando alguien se saca lo peor de suyo, es que lo tenía ahí encerrado. O sea, no es que de repente te vuelvas mala persona, sino que simulabas ser de una forma de cara al público, pero tú realmente eres mala persona, eres egoísta y una serie de comportamientos. También recuerdo, como he dicho antes, lo de la compra, yo estar haciendo compra para comprar, que varias veces nos íbamos turnando, y a veces también para salir un poco y que nos diera el aire iba yo o iba mi padre o demás, nos íbamos turnando para ir al supermercado y demás, y había unas colas kilométricas para comprar cosas, ibas con la lista de muchas cosas, no había el famoso tema del papel higiénico que volaba. Es que fue todo como una... Yo que he jugado y he visto muchos libros, leído muchos libros y muchas series de esto apocalíptico, pues era un poco esto. También aquí el problema que hubo, que por ejemplo, mucha gente, y esto lo ha contado alguna vez José el Camarero del podcast Frente al Cliente, no sé qué hacéis, que no habéis escuchado este pedazo de podcast, que hubo mucha, con el tema de las mascarillas, claro, era algo que por ejemplo los restaurantes, y cosa que a mí me llamó mucha atención, los restaurantes y los bares fue casi lo primero en abrir, luego eso y el fútbol. Me acuerdo del presidente Pedro Sánchez diciendo: no, vuelve la liga y tal, y yo, claro, aquí cada loco con su tema, diciendo, pero los museos cuando abren, porque tardaron bastante en abrir en unas condiciones bastante pero bueno, ya sabemos que en este país el patrimonio histórico, la cultura y demás, vamos mucho de queso, pero luego nos importa un pimiento, y en la pandemia se demostró. Pues eso, el problema es que en muchos locales, en muchos restaurantes, las personas tenían que hacer casi de policía, los propios camareros y demás personal, para estas personas que iban sin la mascarilla, que se veía la nariz o tal. Y claro, eso que generaba conflictos, porque una persona se encaraba. Yo en el metro vi un montón de peleas, de discusiones, de demás. Es decir que a veces, o sea, a veces también era por las personas que no se lo ponían, pero a veces había excesivo celo. O sea, yo he llegado a estar en medio del campo,
yo solo o ver que había una persona casi que, pues no sé, muy lejos, la veía yo porque tenía gafas, pero a lo mejor 300, 400 metros, pasar una patrulla de policía, bajarse del coche y casi detenerle, casi echarle una bronca porque la persona estaba los estoy contando, cuando iba yo yendo por el Escorial, que fui en esa época de pandemia. En la época, ya estamos hablando 2021 casi, no en la época que estuvo gente, que la gente está fatal de la cabeza. Sabían que iba a haber el cierre de que todo el mundo nos íbamos a casa, entonces la gente, me acuerdo esa imagen de todo el mundo yendo a la Pedriza como loca para pasar el fin de semana en el campo, y se formó una que no vea. Pues no, eso cuando se podía normalmente, pues policía que veía a alguien a lo lejos solo, y decía, no, es que usted se tiene que poner la mascarilla porque está poniendo en peligro. Y claro, tú mirabas al policía y decías, pero si te estás acercando tú a mí, si yo estoy casi a 500 metros a veces y demás. O sea, iban buscando a la gente, es que se nos fue un poco de las manos, o sea, porque a veces o gente que estaba tranquilamente en sitios solos y tal, y en los transportes públicos, lo que te digo, se le dio una autoridad, por ejemplo, a las personas de seguridad, gente que iba en un vagón solo y de repente alguien desde el otro vagón le veía a alguien de seguridad y se iba como loco, hubo hasta incidentes violentos. Y lo que digo, a veces dar una mínima parcela de autoridad a alguien es que es lo peor que puedes hacer, porque se cree un semidios. Ojo, que no digo que no tuviera muchas veces la razón estas personas, pero es que se montaban unas trifulcas y unas cosas y a veces llegaban hasta a agresiones físicas. Pero vamos, en cuanto la gente pudo salir a la calle y retomar un poquito, entre comillas, la normalidad, se nos olvidó lo que habíamos pasado, porque los de transportes hicieron en plena pandemia huelgas de transportes, y toda la gente de los transportes públicos ahí acumulados y contagiándose de COVID otra vez. Es que, de verdad, cuando hay cierta gente que da lecciones de cosas y demás, que sí, que hay que hacer huelga, pero es que en ciertos eso, y cada uno, como pasa en este país, cada uno mira por su lado. Los de transporte hacen huelga porque quieren sus derechos, los otros no, y le da lo mismo la salud del resto. Pero ojo, que a otros también, igual que a los empresarios también le da la salud de sus trabajadores y del resto de la sociedad. Entonces pasa todo. Bueno, hay que mirar, cada uno mira por el resto. Y lo que pasó en la pandemia, cada uno miró por lo suyo. Hubo mucha gente que se llevó dinero a las puertas, de todo tipo, se habla con el tema de mascarillas, pero con otras cosas aprovecharon para subir precios, para una serie de cosas. Pero bueno, yo creo que es algo que si vuelve a pasar va a ser peor, porque eso de que hemos aprendido de esto, ¿no? Hemos aprendido lo malo, pero yo creo que si sale algo igual o peor, va a ser mucho peor, la gente se va a poner mucho más peor, y bueno, veremos cómo ha avanzado todo esto. Pero bueno, esa era un poquito mi valoración de lo que viví en la pandemia en 2020 y algo más de 2021. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.